La mañana en que todo comenzó, la ciudad despertaba con ese cansancio, invisible que solo se nota en los pasos lentos de la gente y en las miradas perdidas de quienes van al trabajo sin esperar nada nuevo del día. Las calles estaban húmedas por una llovizna nocturna y el cielo seguía cubierto por nubes grises que parecían no tener prisa por irse. Mateo caminaba con las manos en los bolsillos de su abrigo gastado, contando mentalmente las monedas que llevaba para el autobús. No eran muchas, pero eran suficientes para llegar a la biblioteca municipal, el único lugar donde se sentía un poco a salvo del ruido del mundo y de la constante presión de no tener lo suficiente. Mateo no era pobre solo de dinero, también lo era de oportunidades. Desde que su padre había enfermado y luego fallecido, la vida se había vuelto una cadena de responsabilidades, demasiado grandes para alguien tan joven. Había dejado la universidad para cuidar a su madre y a su hermana menor. Y aunque trabajaba haciendo repartos ocasionales y limpiando oficinas por la noche, apenas lograba cubrir lo básico. Aún así, conservaba algo que nadie le había quitado, una sensibilidad casi dolorosa hacia el sufrimiento ajeno, una forma de mirar a los demás, como si cada persona cargara una historia que merecía respeto. Aquella mañana, mientras esperaba el autobús, vio a una mujer mayor sentada en el suelo, apoyada contra una pared llena de carteles viejos. Temblaba no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo que Mateo reconoció al instante, la sensación de estar completamente sola. La mayoría de la gente pasaba a su lado sin mirarla, acelerando el paso como si la pobreza fuera contagiosa. Mateo dudó. Sabía que no tenía casi nada. Sabía que cada moneda contaba, pero también sabía que ignorarla le pesaría más que perder ese poco dinero. Se acercó despacio, se agachó frente a ella y le habló con voz suave, preguntándole si estaba bien. La mujer levantó la vista y sus ojos, cansados pero atentos, se encontraron con los de él. Le contó que se llamaba Rosa, que había perdido su casa después de una serie de malas decisiones y peores golpes de la vida, y que llevaba días sin comer algo caliente. Mateo no lo pensó demasiado. Sacó las monedas de su bolsillo, las contó una vez más, y luego las puso en la mano de Rosa. No eran muchas, pero bastaban para un café y algo de pan. Además, se quitó la bufanda que llevaba, una bufanda vieja pero limpia, regalo de su madre años atrás, y se la colocó alrededor del cuello. Rosa intentó rechazarla, pero Mateo insistió con una sonrisa tímida. No hizo discursos ni esperó agradecimientos exagerados. Simplemente le deseó un buen día y se levantó para irse, sintiendo ese extraño calor en el pecho que aparece cuando uno hace algo bueno sin saber por qué. El autobús llegó tarde, y cuando Mateo subió, ya sabía que llegaría retrasado a la biblioteca. Se sentó junto a la ventana, mirando cómo la ciudad se deslizaba lentamente, y por un momento olvidó la preocupación por el dinero. No sabía que ese gesto sencillo, casi invisible, acababa de sembrar algo que tardaría años en florecer. Los días siguieron su curso normal. Mateo continuó con su rutina agotadora, y la vida no pareció volverse más fácil. Su madre empeoró de salud, las cuentas se acumularon, y hubo noches en las que el cansancio lo hacía dudar de todo. A veces recordaba a Rosa y se preguntaba qué habría sido de ella. Otras veces pensaba que la bondad era como lanzar una piedra al mar. El gesto desaparecía rápido sin dejar rastro. Pasaron los meses, luego los años. Mateo consiguió un trabajo fijo en una pequeña empresa de mensajería. Nada extraordinario, pero suficiente para mantener a su familia a flote. Su hermana creció, su madre se estabilizó un poco, y la vida, aunque dura, encontró un ritmo soportable. Mateo nunca se consideró una persona especial. Para él, ayudar a alguien era tan natural como respirar, aunque cada vez lo hacía con menos frecuencia, no por falta de ganas, sino por puro agotamiento. Una tarde, mientras entregaba un paquete en un edificio elegante del centro, fue detenido por el guardia de seguridad. El paquete debía ser entregado en una oficina del último piso, pero hubo un problema con el nombre del destinatario. Mateo esperó en el vestíbulo.
observando a las personas bien vestidas que entraban y salían, sintiéndose fuera de lugar. Pensó en lo irónico que era. Estaba rodeado de riqueza, pero seguía contando cada gasto pequeño en su cabeza. Finalmente, una asistente bajó a buscar el paquete. Le agradeció con amabilidad distraída y se fue sin mirarlo demasiado. Mateo se quedó unos segundos más, ajustándose la mochila, cuando una voz femenina lo llamó por su nombre. Se dio la vuelta, sorprendido. Frente a él había una mujer elegante, de unos 50 años, con el cabello recogido y una mirada firme, pero curiosamente cálida. Mateo no la reconoció y eso lo puso nervioso. La mujer lo observó con atención, como si estuviera confirmando algo en su mente. Luego sonrió, una sonrisa que no tenía nada de condescendiente. Le preguntó si recordaba haber ayudado a una mujer llamada Rosa muchos años atrás, una mañana fría en una parada de autobús. Mateo tardó un segundo en reaccionar y luego asintió, un poco confundido. La mujer respiró hondo y le dijo que Rosa había sido su madre. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no de forma literal, sino emocional. La mujer se presentó como Clara, hija de Rosa, y dueña de la empresa donde Mateo acababa de hacer la entrega. Le explicó con palabras pausadas que durante años había buscado a la persona que había ayudado a su madre en el momento más oscuro de su vida. Rosa nunca olvidó aquel gesto. Nunca olvidó la bufanda ni la forma en que Mateo la trató como a un ser humano y no como a un problema. Clara contó que, después de aquel día, su madre había encontrado ayuda en un refugio. Había recibido atención médica y poco a poco había logrado reconstruir su vida. No fue fácil ni rápido, pero ese pequeño acto de bondad había sido el punto de quiebre, el momento en que Rosa dejó de sentirse invisible. Antes de morir, años después, Rosa le había pedido a su hija que, si alguna vez podía, encontrara a ese joven y le devolviera al mundo algo de lo que él había dado sin esperar nada. Mateo escuchaba en silencio, sin saber muy bien qué decir. No se sentía un héroe, ni mucho menos. Para él, aquello había sido un gesto pequeño, casi olvidado. Clara lo invitó a subir a su oficina para conversar con más calma. Allí, rodeados de ventanas enormes y muebles caros, la conversación tomó un tono más profundo. Clara le preguntó por su vida, por su familia, por sus sueños. Mateo respondió con honestidad, sin adornar nada. Habló de su madre, de su hermana, de los trabajos que había tenido y de cómo a veces sentía que la vida era una carrera que siempre iba perdiendo. Clara lo escuchó con atención real, sin interrumpirlo. Luego le dijo algo que Mateo nunca olvidaría, que la bondad no siempre vuelve de la forma que uno imagina, ni cuando uno la espera, pero que siempre encuentra la manera de regresar. Le ofreció un trabajo en la empresa, no como caridad, sino porque necesitaban a alguien con su ética y su compromiso. Un puesto estable, con un salario digno y oportunidades de crecimiento. Mateo dudó. Parte de él temía aceptar algo tan grande como si no lo mereciera. Clara lo notó y le aseguró que no se trataba de pagar una deuda, sino de continuar una cadena de bondad que su madre había iniciado sin saberlo. Le dijo que aceptar también era una forma de honrar aquel gesto del pasado. El cambio no fue inmediato ni mágico, pero fue real. Mateo empezó a trabajar en la empresa. Aprendió nuevas habilidades y poco a poco su vida se volvió menos frágil. Pudo ayudar mejor a su familia, retomar algunos estudios y, lo más importante, recuperar una esperanza que creía perdida. Sin embargo, lo que más lo marcó no fue el dinero ni la estabilidad, sino la conciencia de que sus actos, incluso los más pequeños, tenían un peso invisible en el mundo. Con el tiempo, Mateo se convirtió en alguien que promovía la ayuda dentro y fuera de la empresa. No lo hacía desde un lugar de superioridad, sino desde la experiencia. Contaba historias, no la suya, sino historias de cómo un gesto puede cambiar una vida entera. Clara observaba todo esto con una mezcla de orgullo y gratitud silenciosa, sabiendo que su madre habría sonreído al ver cómo la bondad seguía moviéndose de persona en persona. Un día, años después, Mateo pasó por la misma parada de autobús donde había conocido a Rosa.
El lugar había cambiado poco. La pared seguía llena de carteles viejos y el frío seguía colándose entre los edificios. Vio a un joven sentado en el suelo con la mirada baja. Mateo se detuvo. Se agachó frente a él y le habló con la misma voz suave que había usado años atrás. No porque esperara que la vida le devolviera algo más, sino porque había aprendido que la verdadera recompensa de la bondad es el momento mismo en que se da. Mientras se alejaba, Mateo sonrió para sí mismo. La bondad había vuelto a llamar a su puerta, sí, pero lo más importante era que nunca había dejado de salir de su corazón. Y en ese ir y venir silencioso el mundo, aunque siguiera siendo duro e imperfecto, se volvía un lugar un poco más humano,